La muerte es el término más mencionado por estos días y simultáneamente el más temido por la mayoría de los seres humanos. Y aunque no se quiera hablar o más bien enfrentar a ella, ineludiblemente, tarde o temprano tocará afrontarla. Alguien dijo que hay tres citas a las cuales el hombre y la mujer no pueden escapar. Ellas son el nacimiento, el de la muerte y el de rendir cuentas al Creador. Y aunque no se desee pensar y reflexionar en torno a ese día, lo mejor es con cabeza fría meditar no en el día de la muerte, más bien en las implicaciones de ella. Pero ¿qué es la muerte? ¿Por qué aterra la idea de morir? ¿Por qué al ver la muerte de otros no se medita en la propia? ¿Se estará preparado para morir? ¿Qué hay después de morir? ¿Es el final? La primera y más básica de las preguntas, ¿qué es la muerte? ¿Cómo podemos definirla? Biológicamente se puede definir como un evento resultante de la incapacidad orgánica de sostener la homeostasis, es decir, el equilibrio. Bíblicamente, la muerte es la separación de los componentes del ser humano, donde el cuerpo se separa del alma y del espíritu y estos entre sí. Se puede observar lo anterior en las citas de Primera Tesalonicenses 5:23, Eclesiastés 12:7 y Hechos 2:32. El rey Salomón en el Eclesiastés dijo que todo tiene su tiempo, Eclesiastés 3:1-2, y dentro de ello expresó que había tiempo para nacer y tiempo para morir. Dentro del planeta Tierra, lo más normal es la vida, pero por otro lado, lo más normal es la muerte. Entonces, ¿por qué aterra? Por lo desconocido, porque no se sabe qué hay después de que suceda el evento, por la separación que habrá con nuestros seres queridos, porque a pesar de lo que se sabe, sigue siendo un misterio. Aún muchos ateos que dicen que no hay que temer tiemblan ante la idea de enfrentarla y de traspasar la barrera. ¿Por qué al ver la muerte de otro no se medita en la propia? Algo que ha pasado mucho es lamentar y hablar de la vida de alguien cuando muere, de las razones y causas de la misma, de las personas que quedaron, de sus situaciones, de lo bueno y lo malo que fue, de la pensión, si la dejó y a quién le quedó, entre otros detalles. Sin embargo, una gran parte de los seres humanos no medita en que si esa persona murió, de igual manera en algún momento nos tocará el turno. Actualmente no se debería pensar que por tener una edad temprana estamos ajenos de esa realidad. La única condición para morir es estar vivo. Y los que están leyendo u oyendo esta reflexión la cumplen. Pero más interesante que el día del fallecimiento es meditar en qué hay después de qué hay después de la muerte. A través de los tiempos, el hombre ha construido varias creencias. Sin embargo, básicamente las mismas pueden caer en tres de las siguientes visiones. La primera es la visión atea, la cual manifiesta que no hay nada después de la muerte, que el ser humano se descompone en los elementos respectivos y se reincorporan a la naturaleza y no ha pasado nada. La mayoría de las religiones orientales han adoptado una segunda opción, como el hinduismo, el budismo, el jainismo y el taoísmo, como también algunas religiones africanas y tribales de América y Oceanía. Creen en la reencarnación, que es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas, alma o espíritu, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte biológica en un ciclo sin fin. Y la tercera opción es la visión cristiana, que declara que el alma del ser humano irá al paraíso o al lugar de tormento. Ambos lugares son lugares intermedios a la espera de la resurrección de los muertos, el juicio final que desemboca en la condenación o salvación eterna.
En la primera opción, no importa cómo se viva, el resultado será el mismo. En la segunda opción, la vida sigue y sigue, solo que entra nuevamente en la tierra encarnado en otro cuerpo, donde hay un pago natural por lo que se ha hecho. Ambas visiones le dan una aparente tranquilidad al hombre, con lo que sucederá después de la muerte. La tercera opción es la que preocupa porque confronta al ser humano con la idea de enfrentar a un Dios justo y santo, con la idea de enfrentar un juicio y un destino final, que en el caso de los condenados sufrirán eternamente. No pueden ser ciertas las tres. Dos de ellas son falsas y una verdadera. Juguemos un poco con las probabilidades e hipótesis. Si la visión atea es verdad y las demás son falsas, nadie pierde. Si la visión de la reencarnación es cierta y las demás son falsas, nadie pierde. Porque la vida sigue y en el peor de los casos, cuando en una vida se sufra, hay un chance para posteriormente entrar en otra y mejorar la condición. Pero si la visión cristiana es verdadera y las demás están equivocadas, entonces existirá pérdida para las primeras personas que escogieron esas opciones. En conclusión, los cristianos nunca perderán después de la muerte. Pero la visión cristiana no depende de las hipótesis y probabilidades. La visión cristiana descansa sobre el hecho real de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Cristo venció la muerte y resucitó al tercer día. Pedro en Hechos 2:39 declara lo siguiente: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esa es la esperanza de los que siguen a Jesucristo. Por esa fe, muchos enfrentaron la muerte, incluso el mismo Pedro. ¿Es el final? Un rotundo no. Realmente es el inicio. Según la Biblia, hay vida después de la muerte. Cuando el ser humano muere, su cuerpo vuelve a la tierra. Génesis 3:19. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Y el alma es el componente del ser que irá a uno de los dos lugares destinados para ello, al paraíso o al lugar de tormento. Puede verse Lucas 16, del 19 al 31, Primera a los Corintios 12, Hechos 2, 22 al 32. Posteriormente, cuando se cumplen los tiempos determinados por Dios, Él resucitará a todos, como lo dice Juan 5, 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero lo que dice Juan 11, 25 al 26 es realmente esperanzador. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pero, ¿cómo nos preparamos para la muerte? La pregunta más importante es el cómo. Y la respuesta no está en nuestro esfuerzo y gloria humana, gracias a Dios. La respuesta está en la vida y obra de Cristo. El texto citado anteriormente manifiesta algo interesante en el versículo 25, que dice, el que cree en mí. Y en el versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí. Las preguntas son, ¿crees en Cristo? ¿Confías en Él y sus palabras? ¿No te avergüenzas de testificar de Cristo? ¿Vives para Él o vives para tus pecados y deseos? ¿Vives para el mundo y su pecado? Jesucristo dijo en Juan 14, del 1 al 3 y versículo 6 lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús en Marcos 1:15
Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pedro en los siguientes textos dice lo siguiente. Hechos 4 del 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pablo en Hechos 16:31, el que fue perseguidor de la iglesia ahora está preso por predicar a Cristo. Y dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es hora de arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos en cristianos al creer en Jesucristo, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siguiéndole perseverantemente hasta que Él venga por nosotros o hasta que vayamos a Él en el día de la muerte. Dios les bendiga.